Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más aquí a la 4TV, a este espacio donde estamos platicando, discutiendo, reflexionando colectivamente con diferentes personalidades de la vida nacional e internacional. Hoy nos acompaña un compañero militante de izquierda desde muy joven. Su nombre es Miguel Ángel Jáuregui y él fue, entre otras varias de sus características, fue un legislador, uno de los primeros, de la primera legislatura con mayoría no prianista, la primera legislatura de izquierda, la primera legislatura del cambio, la legislatura 2018-2021 y para llegar a esa legislatura fue el candidato más votado en la Ciudad de México, es decir, de aquella histórica elección del 2018, Miguel Ángel Jáuregui fue el candidato más votado aquí en nuestra capital. Miguel Ángel, bienvenido. Bienvenido, Molay, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, muchas gracias por prestarnos unos minutos de tu valioso tiempo. Y pues siendo un personaje vinculado a las luchas de nuestro pueblo, vinculado a este proceso de cambio que estamos viviendo desde la resistencia, desde la oposición hasta la legislatura. Entonces, pues primero que nos platiques a grandes rasgos quién es Miguel Ángel Jáuregui, licenciado en Ciencias Políticas, cuál es tu historia como militante, como persona, y ya después vamos platicando de otros temas muy interesantes que tú conoces bien. Claro que sí, Molay. Como bien dices, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde muy joven, en los años 90, siendo estudiante de los SHs, participé activamente en los diferentes movimientos estudiantiles por una educación gratuita, pública y de calidad. ¿Tú estabas en el CCH? CCH Azcapotzalco. En Azcapotzalco. Ahí ingresé en 1992 y después apoyo activamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994. En los siguientes años me ligo a lo que fue las brigadas para la campaña del primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero Cárdenas. Obtuvimos el triunfo en 1997, ganamos por primera vez en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, derrotamos al bastión priista. No fue sencillo, fue un trabajo de mucho tiempo, muchos años, estar tocando puertas casa por casa. Y en el año 2000 me integro al gobierno, a la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, como promotor vecinal de participación ciudadana. De ahí empiezo a hacer un trabajo muy a detalle en colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de Azcapotzalco. Me nombran coordinador de zona de lo que fue el Programa Integrado Territorial, que de ahí sale el famoso programa de pensión a adultos mayores en ese entonces de 70 años. O sea, ¿ese fue el piloto? Ese fue, digamos, el primer piloto de lo que hoy es la base de la Cuarta Transformación a nivel federal. Me nombran también coordinador delegacional en Azcapotzalco del programa Policía de Barrio, del programa de jóvenes en situación de riesgo y en coordinación con la Coordinación Territorial de Seguridad Pública. Había una coordinación que todavía existe en todas las regiones, hoy en todas las regiones del país, pero este programa también empezó en la Ciudad de México, donde el presidente hoy se reúne con su gabinete de seguridad. Ya lo hacía él como jefe de gobierno y habíamos responsables del gobierno reunidos todas las mañanas a las 8 con los diferentes cuerpos de seguridad. De ahí soy coordinador de la campaña de López Obrador en las dos elecciones presidenciales, 2006 y 2012. En 2007 me nombran coordinador de los comités territoriales del gobierno coordinador legítimo. En Azcapotzalco. Así es, en Azcapotzalco. A nivel de la delegación. De la delegación. Entonces, constructor de los comités, después del fraude electoral, recordemos que hubo una reorganización del movimiento. Junto con muchos compañeros y compañeras nos abocamos a construir comités por sección electoral y por colonia. La idea era mantener viva la llama de la esperanza. Llegamos hacia 2012. También me nombran coordinador de la campaña y sabemos lo que pasa, la compra de la elección por parte del equipo de Enrique Peña Nieto con las tarjetas Monex de Soriana y Monex.
Y de ahí pues nos abocamos a la construcción de lo que hoy es Morena. Se logra la creación del partido político y en 2018 afortunadamente me designan como candidato a diputado federal por el Distrito 3 de Azcapotzalco, y como tú ya lo dijiste al inicio, pues corrí con la gran fortuna de ser el candidato más votado de la Ciudad de México, el cuarto más votado del país y, por cierto, el más productivo como diputado de mi grupo parlamentario, 66 iniciativas presentadas. Esto obviamente tiene que ver con un trabajo de gabinete, con un trabajo de equipo. Sí. Y también tuve más de 400 reuniones y recorridos en mi distrito, en contacto y diálogo permanente con la ciudadanía, informando lo que hacíamos en la Cámara de Diputados. Ese ha sido, digamos que, parte de mi trayectoria. Y pues suena muy, muy interesante, ¿no? A mí una de las cosas que más me llama la atención de ese recorrido justamente es esa vinculación entre el militante político y el representante popular. Claro. Que es una combinación difícil de encontrar, ¿no? Y eso, bueno, tampoco está mal porque vivimos en un país muy plural, ¿no? Hay diferentes sectores, diferentes núcleos poblacionales, ¿no? Pero normalmente quien mejor tiene habilidades, capacidades y vínculos con el suelo popular para ser un representante digno, pues es alguien que está en contacto con la base, en diálogo con el pueblo, en diálogo con el territorio que le toca representar, ¿no? Y sus iniciativas pues tienen que ver con esa gente y con la vida del pueblo, ¿no? No son iniciativas que vengan de arriba, ¿no? No son iniciativas que vengan de un lobby. Claro. ¿No? Y entonces, como legislador, ¿eso tú cómo lo viviste? Fíjate que tú lo dices muy bien y lo dices muy claro. Nosotros somos parte de un movimiento social y político. Y al llegar a la Cámara de Diputados traíamos ya una agenda que fueron los 50 puntos del proyecto alternativo de nación. Cosas tan importantes como la revocación de mandato, consulta popular, fin a pensiones de expresidentes, entre otros. Pero como legislador de manera personal me metí mucho al tema de la anticorrupción. Fui secretario de la Comisión de Transparencia y ahí impulsamos que la Unidad de Inteligencia Financiera fuera parte del Sistema Nacional Anticorrupción, porque creemos que también desde abajo hay que ir limpiando la casa y es una exigencia de la ciudadanía que fuimos recogiendo no solo como legislador, sino en todos los periodos de construcción del movimiento e incluso desde siendo universitario. Entonces eso a mí me comprometió aún más para poder regresar con la ciudadanía y decirles esto hemos hecho. También tuvimos algunas iniciativas en materia de educación, la Ley General de Educación, y también hablando del tema de educación y de mi origen como universitario, pues una de las demandas más sentidas de la comunidad universitaria ha sido que se considere a la comunidad universitaria en la toma de decisiones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentamos también una modificación a la ley orgánica de la universidad, entre otras iniciativas. Entonces, sí forma parte de una historia, de una trayectoria, pero también de un compromiso. De pues, desarrollar habilidades, ¿no? Claro. Capacidades, ¿no? Porque luego el priato vendió mucho la idea de que se necesitaba experiencia para gobernar. Y pues más bien ellos tenían experiencia, pero para robar, ¿no? Experiencia claro. para perseguir, para asesinar, para amenazar, ¿no? Más bien las habilidades que desarrolla, digamos, un demócrata, ¿no? En clave revolucionaria, pues son sí. habilidades de representación popular y de defensa de intereses colectivos, ¿no? Así es. Y en ese sentido, la iniciativa que presentaste para la reforma a la ley orgánica de la UNAM generó ruido en su momento, pero es muy vigente en función de que últimamente se ha abierto el debate de la falta de democracia interna en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo formas demócratas como ciudadanos en la UNAM si dentro de la UNAM no hay democracia? Claro, esta pregunta que tú haces tiene pues, raíces muy profundas, Monlay, porque este tema de modificar la ley orgánica de la UNAM y de que las autoridades
le den cauce a las demandas estudiantiles, pues no es de ahora. Recordemos que la universidad viene siendo el semillero de las expresiones políticas y sociales de este país y que en diferentes etapas de la vida de la universidad ha habido pues, movimientos estudiantiles, expresiones de los propios estudiantes, trabajadores, profesores, de tener mejores condiciones tanto de trabajo como de académicos, pero también de convivencia al interno de las instituciones, de los planteles. Recordemos también que en los años 80 hubo un movimiento estudiantil muy articulado que exigía un congreso universitario para poder ahí ir tocando los puntos sensibles en donde los estudiantes también tenían el derecho a participar. Claro. Es un principio democrático la participación activa de los estudiantes porque no son ajenos a lo que sucede en la universidad. Entonces, tiene mucho que ver con esto, es parte de la historia de la universidad y ya como legislador, fue un compromiso de historia de lucha el proponerlo. Obviamente, en la universidad nunca va a haber una coyuntura adecuada para hacerlo. La universidad siempre es una comunidad muy activa, nada lineal, entonces no va de acuerdo a los tiempos políticos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto el deterioro de la vida universitaria. Después de presentar la iniciativa, tuve llamados, me buscó mucha gente de la universidad, colectivos estudiantiles, de trabajadores, de académicos, para decirme, oye, no está mal lo que se propone. Y plantearon ahí sus demandas, sus problemas. Varias veces fueron a la Cámara, dimos conferencia de prensa con estudiantes que eran acosadas por los mismos profesores, que cubrían sus rostros, que incluso la misma universidad nunca ha atendido con celeridad estos casos. Y cuando yo presenté esta iniciativa, me causó mucha curiosidad cómo ahora sí el rector salió de manera express pues, a descalificar esta iniciativa, que obviamente tenía que pasar por un proceso legislativo. Sí, claro, un debate al interno de la Cámara, y si había consenso, pues había una modificación, pero tenía también que pasar al Pleno. La intención de todo esto y el objetivo era precisamente acompañar y desatar aún más este debate, que como dices tú, sigue vigente y que ha tomado fuerza en los últimos años, por una razón muy sencilla. La llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal y a la mayoría en las cámaras tiene que ver también con cómo se desarrolla la vida institucional. No al derroche de recursos, no a la opacidad, sí a la rendición de cuentas y sí a la participación activa de todos los involucrados. Oye, y para nuestro público culto y conocedor, ¿cuál era el sentido de la iniciativa? ¿O cuál es? ¿No? Claro. Digamos, era cuando la presentaron, pero el espíritu de esa iniciativa es una necesidad vigente. ¿Cuál es? Así es. Era algo que para nosotros es el primer paso para que en la universidad haya democracia efectiva, que era y sigue siendo la propuesta de que el rector, los directores de escuelas, facultades e institutos fueran electos por la comunidad universitaria, que conocieran quiénes iban a dirigir los destinos académicos, laborales y de convivencia en la universidad. Esa era, digamos, que la parte esencial de la propuesta. Y entonces, como en cualquier, ahora sí que como en cualquier estado, ¿no? Si imaginamos la UNAM como un estado chiquito, pues hay grupos, ¿no? Hay poderes fácticos, hay inercias, ¿no? Hay ya castas anquilosadas, beneficiadas de un status quo. ¿Y cuál es ese status quo que se pondría en peligro con una democratización de ese tipo? Precisamente cambiar las estructuras anquilosadas. La ley orgánica de la UNAM no es modificada desde 1945. Los tiempos, no me refiero a tiempos políticos, los tiempos sociales, los tiempos culturales, la vida de hoy
es muy distinta a la de hace tantos años y ha cambiado la sociedad. Entonces, me parece que se centra esta propuesta en modificar, en proponer una forma distinta de gobierno en la universidad. No es posible que un grupo de 15 personas sean las que decidan por una comunidad de 300,000 y que no le rindan cuentas a la comunidad. Mientras no hay papel en los baños de los SHs o preparatorias, que todo va conectado, todo es un tema transversal. El tema de los recursos que recibe la universidad forman parte del presupuesto público y por eso es una necesidad que se rinda cuentas. Y bien lo dices, hay intereses muy añejos, enquistados, de un grupo selecto que se cree amo y dueño de la UNAM. Entonces, ese es el problema. Ponen al rector, ¿no? Son los que ponen al rector. Exacto. Porque ¿a poco el consejo universitario elige al rector? O más bien, ¿quién elige al consejo universitario? Exacto. ¿No? ¿Cómo funcionan esas estructuras? Así es. Pues funcionan, como tú ya lo dices, como una institución de los años 40. Claro. ¿No? En los años más duros del priato. Así es. ¿No? Y pues está muy interesante. Y tú como miembro de la comunidad universitaria, porque además la UNAM tiene una particularidad, entre muchas otras, que es una gran universidad, es la máxima casa de estudios de nuestro país. Ellos todavía, sus egresados siguen siendo parte de la comunidad universitaria. ¿No? Y tú como miembro de esa comunidad, ¿cómo te sientes de que después de el fin glorioso de las tareas del presidente del Instituto Nacional Electoral vaya a refugiarse a nuestra máxima casa de estudios? Bueno, yo me siento agraviado, profundamente indignado de que alguien que le ha servido a los intereses oligárquicos en este país ahora regrese después de tantos años, después de que le dieron una licencia, regrese a un lugar que desde mi punto de vista no debería corresponderle. Por eso digo que se sienten amos y dueños de la universidad, con sueldos estratosféricos. Obviamente hay un malestar en muchos sectores de la comunidad universitaria que precisamente en días anteriores se han manifestado del rechazo al regreso de personajes como Lorenzo Córdoba, pero no es el único. Sí. Hay otros más que han venido ocupando posiciones no solo académicas, sino de poder y de decisión en la universidad, que tienen que ver con esa parte de la política hoy mexicana, que se siguen creyendo dueños y amos de este país. Sí. ¿Y va a haber alguna movilización? ¿Ha habido protestas? ¿No? Porque tengo entendido que las licencias no son tan largas en la UNAM, ¿no? O sea, si uno es profesor y pide licencia, uno puede pedir licencia por 14 años. ¿Yo me puedo ir 14 años a otro trabajo y luego regreso y me dan mi plaza? Seguramente no, Molay. Seguramente te darán las gracias en el momento en que te tardas más de una licencia de 2 semanas o de 3 meses. Esto es parte de las cosas inauditas que suceden en la universidad y que por eso es que se ha venido, digamos, llenando el costal de demandas, de exigencias, de críticas a cómo funciona la universidad, y que es un derecho de todos los que egresamos de la máxima casa de estudios no alejarnos, no desligarnos de lo que sucede en nuestra alma mater. Es un compromiso y yo me siento con ese compromiso. Y parece que la comunidad universitaria tiene ahora una tarea, ¿no? Bueno, tiene muchas, pero una de ellas es no permitir este agravio, ¿no? Así es. O sea, yo como ciudadano de a pie veo cómo Lorenzo Córdoba va y se reúne con Luis Almagro, ¿no? Un organizador de golpes de Estado, y siendo presidente del INE, va y se reúne con un organizador de golpes de Estado, luego sale del INE con más de 9 millones de pesos bajo el brazo y se va a esconder a la UNAM. Sí, yo no soy egresado de la UNAM y me siento también agraviado como ciudadano de la República. Claro, Molay, es que eso tiene que ver con la forma de hacer política, de la cultura política tradicional priista o priampanista, que se creen dueños del presupuesto, que pueden ocupar los espacios que ellos quieran, y que también tiene que ver con una parte fundamental, que es el escrutinio de la sociedad a la máxima casa de estudios,
que a todos nos atañe lo que sucede en la universidad, seamos o no egresados. La universidad es, como lo dije hace un rato, el semillero de las expresiones sociales y políticas del país, pero también es la matriz de los grandes pensadores, de los grandes creadores de este país hacia el exterior, y la universidad sigue siendo un pilar cultural, político y social de México. Por eso la importancia, por eso los reflectores. Mira, oye Miguel, cambiando un poco el rumbo, tú como legislador, ¿no? Pues tuviste un gran éxito en términos del voto, ¿no? Obviamente eso no es nada más por hacer una buena campaña, ¿no? Porque luego hay campañas muy bien hechas, pero si la gente no se identifica con el candidato o la candidata, pues la campaña no sale, ¿no? Sí. El trabajo de Andrés Manuel, ¿no? O sea, este fenómeno de masas que es Andrés Manuel López Obrador, pues es un fenómeno de masas que se construyó recorriendo el país, así es, ¿no? Y hablando con la gente y escuchando a la gente. Un proceso similar, tú viviste en Azcapotzalco, ¿cómo construiste ese éxito en términos de votos? ¿Cómo lo construiste socialmente? Sí, por supuesto, Molay, nosotros formamos parte de ese ejército que replicó la estrategia de nuestro hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo me aboqué de cuerpo y alma a ese trabajo, pues desde que era universitario. Esa escuela que es de militancia, que es la universidad, de tocar la puerta de los salones, de entrar a hablar con los estudiantes en la universidad, y no solo en la UNAM, en todas las universidades, tú sabes, se debate. Claro. Hay diferentes expresiones, hay mucha pluralidad, los estudiantes no nos quedamos callados. Eso fue la escuela perfecta para mí, porque después lo trasladé a las calles. Y desde entonces yo me vi con un compromiso de trasladar lo que yo sé, lo que yo aprendí, y aparte lo que yo estudié, para ponerlo al servicio de la gente. Entonces, yo me aboqué a hacer un trabajo de construcción de lo que hoy se denomina la revolución de las conciencias, de hablar, de dialogar con la ciudadanía, de escucharla y de encontrar coincidencias. Ese fue el pegamento para tener presencia y tener arraigo en un lugar donde la gente sí siente a las personas parte de sus comunidades. Eso para mí fue determinante. Mi propósito no era ser legislador, sino constructor del movimiento, derrotar al PRI y al PAN en las urnas y que López Obrador ganara la presidencia de la República. Podríamos decir que la candidatura fue ganancia secundaria de un trabajo de construcción, de organización, de concientización. Fue exacto, pero también fue un tema de decisión, de decir, yo también tengo derecho, yo también puedo participar y no estar solo trabajando para alguien más que no fue parte de la construcción de esto, y porque queremos llegar a la Cámara a hacer las cosas diferentes. Exacto, de eso se trata, ¿no? Así es. Y como un servidor llegaron muchos y muchas compañeras y compañeros constructores del movimiento a la Cámara, y por primera vez tuvimos ahí una diversidad de grupos étnicos, una diversidad social que no se tenía en la Cámara. Era todo un asunto de clichés del político tradicional. Había una hegemonía. Había una hegemonía y una inercia de comportamientos incluso. Entonces sí, efectivamente, todo este transitar en Azcapotzalco pues fue lo que me dio el plus para llegar a una elección y obviamente ser el más votado en la Ciudad de México por la identidad que hay con nuestros vecinos. Y el cuarto más votado a nivel nacional. El cuarto más votado a nivel nacional. Son muy buenos resultados. Y en la Cámara, en el Congreso de la Unión, ¿no? En la Casa del Pueblo, sí, ¿no? Nosotros tenemos pues ya una historia republicana larga como país, pero esa república ha vivido muchos traspiés, ¿no? Hasta llegar al priato y el prianato, ¿no? Que lo estamos rompiendo. Pero dentro de la Cámara, me imagino, debe haber todavía inercias, ¿no?
digamos, es una institucionalidad heredada. Llegamos ahí y la han construido ellos, ¿no? Entonces, ¿qué inercias, qué bloqueos, qué problemas captaste tú que nos puedas compartir? Fue muy interesante, pero fue muy rápida la experiencia en la Cámara por la cantidad de cambios que se hicieron. Empezando porque se redujo el presupuesto a la misma Cámara de Diputados, se quitaron privilegios que tenían los diputados, se dejaron de comprar vehículos, ya no se pagaban estos seguros de gastos médicos mayores estratosféricos, y el diputado ahora tenía solo 1 o 2 asesores. Aparte de que, bueno, se fue haciendo un ahorro sistemático en todas las áreas, la llamada austeridad republicana también llegó a la Cámara, porque era tremendo el despilfarro. Era muebles, eran vehículos, era remodelación de oficinas, era casi la alfombra roja para las diputadas y los diputados. Todas estas inercias se han ido rompiendo. Ha sido muy interesante, pero lo más significativo que me tocó ver, Molay, fue el cierre de la ventanilla que se hacía cada año en la Cámara de Diputados en diciembre, donde presidentes municipales, legisladores, hasta gobernadores llegaban a solicitar presupuesto de manera directa, porque la Cámara de Diputados destinaba de manera directa presupuesto. Y esto se acabó con la llegada de la 64 legislatura, cuando dice el presidente, el presupuesto ahora lo ejerce el gobierno, ya no hay moches. Eso se acabó, ya no hay de que vamos a bajar recursos y entonces tú me das el 10 o el 20%. Eso fue para mí lo más significativo, lo más enriquecedor y lo más vigente todavía que a mí me tocó ver en la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo entiendes, cómo defines tú la democracia? La democracia es un proceso cultural para romper inercias del pasado, nocivas, que han impedido la libre expresión y determinación y participación de la mayoría. Si se rompe esas inercias, entonces podemos empezar a hablar de un proceso democrático, en donde todos, con voz y voto, tengamos esa participación, porque nada nos es ajeno. Y ya para ir cerrando esta conversación, estamos en una coyuntura histórica, no solo porque en el 2018 ganamos por primera vez un gobierno democrático en nuestro país. La verdadera transición a la democracia empezó en 2018. Claro. Pero seguimos en este proceso de lucha, se han ganado varias elecciones, ¿no? El país se ha pintado de guinda, y en puerta está la elección en el Estado de México, un bastión de las mafias históricas del viejo régimen, y en Coahuila otra elección importantísima, y en perspectiva el 2024, que es pues la elección presidencial. ¿Tú qué análisis tienes de esta coyuntura? Fíjate que me ha tocado estar muy cerca de los procesos electorales en el Estado de México desde 1999. Me ha tocado estar recorriendo estados de la República, pero en el Estado de México me ha tocado estar en los procesos electorales. Y este asunto, insisto, de la revolución de las conciencias, me parece que está más vigente que nunca en el Estado de México. En 2017, la maestra Delfina, con mucha seguridad puedo decir que ganó la elección. Pero en este 2023, la maestra Delfina y el Movimiento de Regeneración Nacional con los aliados, con lo que representa la Cuarta Transformación, creo que va a dar el triunfo de manera lo suficientemente holgada como para que estas estructuras electorales no puedan echar atrás el triunfo. Y a partir de ahí yo vislumbro un cambio muy importante, muy significativo en una entidad que es la que recibe más recursos de la Federación, como es el Estado de México, y va a abonar muchísimo a la consolidación de la Cuarta Transformación. Al igual que en Coahuila, yo lo veo ahí un poco más complicado, pero no imposible. Ahí yo creo que se tiene que unificar un criterio de fuerza y de participación para poder lograr el triunfo, sobre todo derrotar al PRI, a ese dinosaurio
coahuilense que está aceitado más que en el Estado de México. Sí, es que en los dos estados el PRI va a cumplir 100 años gobernando. Así es. ¿No? A mí se me hace increíble y patético que se rasgan las vestiduras hablando de la no reelección y del cambio en el gobierno y todas estas cosas, ¿no? Y hasta de contrapesos, pesos y contrapesos. Y ellos son los que quieren prohibir la mañanera, los que llevan gobernando 100 años, ¿no? Y los que todos los problemas graves que tiene el país, pues son de sus gobiernos, ¿no? Entonces es increíble el nivel de hipocresía que tienen y el desparpajo que tienen para andar ahí diciendo que a mí se me hace muy interesante cómo la candidata priista en el Estado de México reivindica en su campaña el cambio verdadero. Es terrible, ¿no? Sí. Es patético. Última pregunta, Miguel. ¿Los legisladores gobiernan o no son gobierno? Los legisladores forman parte del Estado mexicano, legislan y el Poder Ejecutivo gobierna. Y ejecuta, ¿no? Ejecuta, así es. Los legisladores apoyan, coadyuvan al buen gobierno. O al mal gobierno, ¿no? O al mal gobierno. Si tienes así legisladores es. prianistas. Hay una responsabilidad muy grande. Claro. Que no se pueden, que no pueden echar para Si atrás. yo te digo, oye, ¿cuántas iniciativas propusiste para beneficiar a tus electores, Miguel? Oh, bueno. 60, me dices. Fueron muchas, ¿no? O sea, entender que un legislador forma parte de un cuerpo parlamentario, que un legislador no se manda solo y que el solo hecho de ser un legislador no implica que uno ya decida en una cámara donde se supone que hay una lógica plural de grupos parlamentarios y que se gana con la mayoría de votos. Pero yo puedo decirte que estoy muy orgulloso de haber sido parte de lo que fue el programa de atención a adultos mayores desde antes de que existiera, y ahora como legislador el haber elevado al rango constitucional cuando modificamos el cuarto constitucional de que ahora por ley es un derecho en todo el país. Yo puedo decir que me siento satisfecho de eso, que me tocó ser protagonista de ese cambio, y al igual que lo que es la pensión a jóvenes estudiantes en situación de riesgo, personas con discapacidad, puedo decir que formé parte de ese gran avance que hoy tiene a nuestro país como garante de derechos sociales que antes no se tenían. Pues ahí está. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Hombre, Molay, gracias a ti por la invitación. Esta es tu casa, este es un espacio abierto para las voces plurales, pero sobre todo las voces del pueblo. Muy amable, ¿no? Muchas gracias. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, diputado de la primer legislatura del Cambio Verdadero, 2018-2021, y uno de los artífices de la articulación de una propuesta democratizadora de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Molay, por la invitación. Allá en su casita, píquele a like, comparte el enlace, platique con sus vecinas, con sus amigos, con sus amigas, en el trabajo, en la escuela, en la universidad o en la banqueta, sobre el cambio que estamos realizando como pueblo y cómo podemos profundizar más esta gran transformación. Hasta luego.